Continuamos con nuestro estudio del Salmo 68. La semana pasada empezamos haciendo una introducción, conociendo cuáles fueron las circunstancias que rodeaban el Salmo 68. Leímos un pasaje en Números 10, versículo 35, donde nos relata una situación en la que Moisés ve el arca del pacto, el arca del testimonio moverse, y decía, Números 10:35, que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios, se estaba moviendo delante de los ojos de David, y esto hace que David recuerde la frase de Moisés, la frase que Moisés decía cuando el arca se movía. David está recordando lo que ha pasado con el arca, cómo el arca fue robada por los filisteos, luego regresa, luego queda en un lugar por cerca de 20 años, y recién ahora, tiempo después, el arca por fin está regresando al lugar santísimo que le corresponde dentro del tabernáculo. David está tan contento, tan alegre, que al ver al arca moviéndose, ¿qué hace? Proclama las mismas palabras que Moisés decía cuando el arca se movía. Ahora, la experiencia con los filisteos, el arca, no fue de lo más agradable, ¿no? La semana pasada vimos que a los pobres filisteos les salieron hasta tumores en el cuerpo, y tanto así que ellos van a tratar de deshacerse del arca. Entonces David está con su cabeza está pensando, el arca se está moviendo, los filisteos enemigos se habían robado el arca, y por eso el Salmo 68 empieza los dos primeros versículos diciendo, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Vamos a repetir este texto. Levántese Dios, y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. La palabra que aparece aquí para enemigos, en el hebreo, gente hostil, enemistad, gente que está en contra. Perdón. La pregunta aquí nos hacemos es esta. ¿Tiene enemigos Dios? ¿Realmente tiene Dios enemigos? Claro que sí. Les invito a leer un texto en Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Mateo 13, versículos 36 al 43. Jesús está hablando con sus discípulos, les ha contado una parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Y entonces los discípulos le preguntan y le dicen, Señor, explícanos, ¿qué es esto de la parábola del trigo y la cizaña? Jesús contesta. Despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. A ver, repetimos eso. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, tomen nota que está utilizando este término, el enemigo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En primer lugar, de la boca del mismo Jesús sale esta afirmación. El enemigo, el gran enemigo de Dios, es el diablo. Jesús lo menciona cuando dice que es el enemigo el que sembró la cizaña. Entonces, el primer gran enemigo de Dios es el diablo, que es el que siembra la cizaña. Es interesante que menciona a la cizaña, también los llama los hijos del malo, que llevan dentro la simiente de maldad. Y esto me hace recordar ese versículo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, hablando, le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En la característica de los hijos de maldad, de los hijos en donde va la simiente del diablo, es que ellos quieren hacer la voluntad del diablo. Los deseos, los anhelos del diablo, los deseos de vuestro padre, queréis hacer. Y de esta manera nosotros podemos diferenciar quiénes son hijos de Dios: los que tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que tienen el deseo de hacer la voluntad del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si agarramos a uno supuesto creyente cuyo corazón está de continuo pensando en el mal, en el pecado, entonces que no se engañe a sí mismo, aunque venga a la iglesia, que no se engañe, porque si su naturaleza tiende a hacer los deseos del diablo, es porque su padre es el diablo. Si tu padre es Dios y Jesús vive en tu corazón, los deseos de tu padre quieres hacer. Esto es para que nos autoevaluemos a nosotros mismos y no nos engañemos en la iglesia diciendo que somos creyentes porque venimos de una familia creyente o porque asistimos a una iglesia y creemos que somos creyentes, cuando en el fondo vemos que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras pasiones es hacer la voluntad del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Muy bien. Ahora, el pasaje que acabamos de leer del trigo y la cizaña nos dice cuál es el objetivo de la cizaña, cuál es el objetivo de los hijos del malo. Dice así, en el versículo 41 que hemos leído, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En otras palabras, dos características de los hijos del malo es que así como el diablo es enemigo, también utiliza de sus hijos como instrumentos de tropiezo para hacer iniquidad, ¿no? Dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, el diablo no solamente es enemigo de Dios, sino que también tenemos a nuestro alrededor a los hijos del malo.
a los hijos cuya simiente en su corazón es hacer la voluntad de su padre, el diablo. ¿Y cuál es la función, el objetivo de esta gente? El objetivo de esta gente es ser piedra de tropiezo para los hijos del reino, para llevarlos a pecar, para llevarlos a cometer iniquidad. Qué interesante. Entonces, así como hay enemigos de Dios, también los hijos del malo son enemigos de Dios y por lo tanto también enemigos nuestros. Naturalmente que abiertamente algunos están en contra de Dios, es decir, ellos no tienen ningún tipo de temor de Dios. Algún día lo tendrán cuando se encuentren frente a cara a Dios, pero ellos no tienen ningún tipo de temor y abiertamente te dicen, no tienes que seguir la enseñanza bíblica, no seas tan radical, no seas exagerado, no seas tan anticuado. Es decir, gente que abiertamente te induce a pecar, son piedra de tropiezo para llevarte a la iniquidad. Algunos otros no son tan abiertamente en contra de Dios, sino que otros hasta tienen, como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad. Son gente buena, de buen corazón, son gente amable, inclusive a veces van a la iglesia, ¿no? Pero sin querer, por ejemplo, también pueden ser piedra de tropiezo para apartarte de los caminos de Dios. Esto yo lo he visto en muchísimas jovencitas o señoras que están divorciadas o solas, donde aparece un hombre aparentemente bueno, y entonces no es hijo de Dios, no lo es. ¿Por qué? Porque no veo en él el ánimo de hacer la voluntad de Dios, sino que son gente buena, de buen carácter, simpáticos, y lo que están haciendo es tratando de llevarte progresivamente a cometer iniquidad, a cometer fornicación. Y entonces son personas que tienen apariencia de piedad. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo diferenciar a los hijos del malo de los hijos del reino? Y el pasaje que vamos a leer ahora está en Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primera característica de los hijos del malo: siguen la corriente de este mundo. El mundo les establece sus parámetros de conducta, de vestimenta, de forma de hablar, de forma de comportarse. El mundo les indica los pecados que deben cometer y ellos obedecen, ellos siguen la corriente del mundo. No son capaces de enfrentarse al mundo porque ellos son parte de ese sistema, ellos son parte de este mundo. Entonces ellos siguen la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, claro, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, les llaman también hijos de desobediencia, hijos del malo, simiente maligna, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no solamente seguimos la corriente de este mundo, sino que hacemos la voluntad de nuestra carne. Hacemos la voluntad de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Me llama la atención los títulos. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús les llama los hijos del malo. En este pasaje se les llama hijos de desobediencia. Al final se les llama hijos de ira. ¿No? Ahora, quiere decir esto
que sí, Dios tiene enemigos. En primer lugar el diablo y en segundo lugar los hijos del diablo. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Hacernos tropezar para cometer iniquidad. Esa fue la definición de Jesús. Sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Es decir, lo que ellos quieren hacer es hacerte tropezar para que hagas iniquidad. ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar, debemos estar alertas. Tenemos que estar muy alertas, porque los hijos del maligno, la cizaña, como le llama Jesucristo, está junto al trigo. Crece junto al trigo, se parece al trigo, pero no da fruto. ¿Entienden? La cizaña crece junto al trigo, pero no da fruto. ¿Conoces tú creyentes que no dan fruto? ¿Conoces tú gente que se llama cristiana, pero no da los frutos espirituales? Están muy cerca. La cizaña con el trigo están muy cerca, pero están ahí para seducirte, para engañarte, para conquistar tu corazón, para apartarte de los caminos de Dios. Por eso hay que estar alertas de la gente que te rodea, especialmente si hay gente que te rodea que no son hijos de Dios, o gente que se llaman hijos de Dios, pero no ves en ellos los frutos del Espíritu Santo. Tienes que tener los ojos muy alertas, porque los hijos del diablo están ahí como enemigos de Dios y su función es hacerte tropezar. Así que cuidado, cuidado esposas, porque siempre hay uno por ahí que es instrumento de maldad para seducirte y que engañes a tu esposo. Cuidado esposos, porque siempre vas a encontrar ahí hijos del maligno que están ahí para seducirte, para que engañes a tu esposa, para que peques. Cuidado hijos, porque van a haber personas que van a aparecer y te van a enseñar el camino de la maldad. Cuidado pastores, cuidado líderes de la iglesia, porque están estos hijos del malo, enemigos de Dios, para hacerte tropezar y que cometas iniquidad. Así que ten mucho cuidado. Pero en segundo lugar, tienes que comenzar a interceder con mucha fuerza a favor de tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque tus hijos se van a cruzar en algún momento de sus vidas, van a conocer a estos hijos de maldad, van a conocerlos en la escuela, van a conocerlos en el trabajo, cuando se casen, ¿no? Van a conocerlo. Entonces, tú no puedes impedir esto, tú no puedes impedir que tus hijos entren en contacto con este tipo de gente, que van a tratar, nuevamente repito, van a tratar de seducirlos para hacer piedra de tropiezo, para llevarlos por caminos de iniquidad. Van a aconsejarles en contra de la palabra. Entonces acá hay dos cosas que quiero decir. En primer lugar, el tiempo de oración y de intercesión de los padres que tienen hijos debe ser sagrado. Debe ser sagrado. Me refiero a que los padres jamás, no hay un solo día en que dejen de orar e interceder por sus hijos, levantando alrededor de sus hijos muros de protección espiritual. ¿Por qué? Porque tus hijos se van a enfrentar a los hijos del mal. Así que si tú eres un padre y tienes hijos, asume tu responsabilidad de orar por tus hijos hasta el último día de aliento que tengas. Todos los días, levántate, ora, intercede, levanta muros de protección espiritual alrededor de tu familia. Y en segundo lugar, mientras sean pequeños, cuando son adultos, ya ellos tomarán su decisión, pero cuando sean pequeños, haz todo lo que esté a tu alcance para que entren en contacto con la palabra de Dios. Cuando ellos crezcan, naturalmente, va a ser una decisión. Ellos van a tomar una decisión en su vida para si seguir o no los caminos de Dios. Esa es una decisión personal.
pero mientras sean pequeños, haz todo lo que está a tu alcance para que tus hijos tengan el mayor contacto posible con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios penetre en sus corazones. ¿Verdad? Bueno, entonces hemos hablado de que, en primer lugar, el diablo es el gran enemigo. En segundo lugar, los hijos del maligno son en cierta manera también enemigos de Dios y nuestros, porque su objetivo es ser piedra de tropiezo para llevarte a cometer iniquidad. Si bien es cierto, hay que tener cuidado, por otro lado también tenemos que pensar, ¿y qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué va a pasar con esta gente que son instrumentos de Satanás para hacer piedra de tropiezo a los demás? ¿Deberíamos reprenderlos? ¿Deberíamos gritarlos? ¿Deberíamos confrontarlos? ¿Saben qué? Esta pobre gente, deberíamos tener de ellos pena. Eso, debería darnos pena. ¿Y saben por qué? Porque en el mismo Salmo 68, versículo 2, nos dice el texto cómo Dios los considera. Dice, Dios los considera como humo. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Hay un salmo, el Salmo 104, que dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dios hace de los vientos su mensajero. ¿Qué pasa con el humo? Cuando hay viento, se desvanece. ¿Qué pasa con la cera? Cuando hay llamas de fuego, se derrite. Para Dios, los malvados no son sino simplemente humo y cera. ¿Y cuál es el fin de ellos? Dice, perecerán. Perecerán. Y debemos tener pena de ellos. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo todos nosotros hemos sido enemigos de Dios también. ¿Es verdad? Todos nosotros hemos sido enemigos de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, en adelante dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos nosotros también, fuimos enemigos de Dios. Nosotros también vivimos haciendo los deseos de nuestra carne. Nosotros también vivimos haciendo los deseos de nuestro padre, que era el diablo. Nosotros también seguimos la corriente de este mundo, pero Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Nos sacó de esa canasta de enemigos de Dios y nos pasó al reino de su amado Hijo. Por eso, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos orar e interceder. Orar e interceder mucho por todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor, que a veces consciente o inconscientemente pueden ser utilizados por el diablo como instrumentos de piedra de tropiezo. Debemos orar por ellos, no verlos como enemigos, pero verlos como personas que no conocen al Señor. Y por eso hay que orar por ellos y hay que llevarles la palabra a tu vecino, el que no te cae bien, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Llevarles la palabra para que puedan conocer al Señor. Diles que Dios nos creó por amor, para ser bendecidos por Él, pero que hemos perdido eso porque vivimos lejos de Dios. Que es tiempo de volver al Señor, que es tiempo de regresar al Señor, que es tiempo de consagrarnos de nuevo para empezar un caminar con el Padre.
Debemos orar por estas personas. Hemos hablado del gran enemigo de Dios y de los que llevan la simiente de él dentro de su corazón. Pero ¿qué hay de los amigos de Dios? La Biblia nos habla, por ejemplo, de Abraham. Nos menciona en Santiago, capítulo 2, versículo 23, nos dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Cuando se habla de Abraham, se habla como amigo de Dios. En el Evangelio de Juan también, Jesús, diciéndole a sus discípulos, les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando hablamos de los amigos de Dios, estamos hablando de los hijos del reino, estamos hablando de los hijos que han nacido espiritualmente. ¿Y saben qué? Hay 3 consejos que nos va a dar la Biblia en cuanto a esto. Los 3 consejos para los amigos de Dios son los siguientes. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu carne, como le dijo a Timoteo. Ten cuidado con el mundo. Ten cuidado porque el mundo va a tratar de seducirte. Y en tercer lugar, ten cuidado con menospreciar a Dios. Esos son los 3 consejos que les da la palabra a los amigos de Dios. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en capítulo 4, versículo 16, de primera de Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un tercer enemigo de Dios y de nosotros. Es nosotros mismos. Nosotros mismos. Llevamos el enemigo dentro. Y la Biblia le llama carne. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de tu carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según su carne, no pueden agradar a Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, nos hace la lista de las cosas que son la carne. Nos dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay otro enemigo más del que debemos tener cuidado, y es que tu propia carne. Esta es una ilustración que el otro día lo compartió una hermana de la iglesia, diciendo que todos tenemos dentro dos perros, el perro blanco, el perro negro. El perro blanco representa tu espíritu, el perro negro representa tu carne. Dependiendo a quién alimentas más, es el más poderoso. Si tú alimentas más a tu carne, con la televisión, con el cine, con los amigos, con las fiestas, con todas esas cosas, tú alimentas más al negro, es probablemente que tu carne sea más fuerte. Y los que viven según la carne, según este pasaje, no pueden agradar a Dios. Si tú alimentas al perro blanco, el perro blanco se vuelve más fuerte. Entonces es el perro blanco el que va a gobernar tu vida, es el espíritu el que va a gobernar tu vida. Entonces, si tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, que es nuestra propia carne, no bajes la guardia. Es decir, mantente alerta siempre, alimentando tu espíritu y no permitiendo que tu carne se alimente. Entonces, no solamente hay que estar alertas orando por las personas que pueden ser piedra de tropiezo a mi vida, no solamente debo estar alerta orando, intercediendo por mis hijos, por esas personas que pueden ser piedra de tropiezo para ellos, pero también tengo que ser piedra de tropiezo, tengo que tener mucho cuidado con ser piedra de tropiezo para mí mismo. Yo mismo me pongo zancadilla cuando alimento más mi carne que mi espíritu, entonces tengo que estar alerta. Porque dice acá, escuchen bien, que los designios de la carne son enemigos de Dios. El primer enemigo, el diablo, el segundo enemigo de Dios y de nosotros es los hijos del diablo. El tercer enemigo que tenemos es nuestra propia carne. El cuarto enemigo lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 nos habla del cuarto enemigo que tiene Dios y que también tenemos nosotros. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo refiriéndose al sistema, no refiriéndose al planeta Tierra físicamente, sino al sistema en el que vivimos. El sistema que está corrupto, el sistema que está controlado por fuerzas de maldad, este sistema que cada vez se encamina más a una degradación moral, este sistema, si amamos este sistema y este mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Jesucristo lo dijo, ¿no? En ese pasaje en Juan, capítulo 8, versículo 23, le dice a los discípulos, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y tomemos como un simple ejemplo lo que está pasando hoy en día a nivel mundial. Nosotros cumplimos con avisar, poner en aviso a toda la gente que nos escucha, ¿no? Pero es obvio que hay en este momento, en este mundo, un sistema en este mundo que está introduciendo la agenda gay LGTB por todos lados. No es que se hayan puesto de acuerdo, o sea, no es que se hayan reunido entre ellos y hayan dicho vamos a hacerlo, no, es que el sistema está bajo el maligno. El sistema está bajo el maligno. Y por eso, ya hoy en día no vemos una sola serie de televisión sin que incluyan personas
que son homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, como si fuera normal, ¿no? Programas de televisión de concursos donde siempre tiene que haber alguien de esta comunidad. Los colegios, las escuelas, los gobiernos, ¿no? Inclusive Walt Disney, que antes protegía a la infancia, ahora la está adoctrinando a través de sus películas. ¿Y cómo se logra esto? Es que toda esta gente se reunieron en un lugar y dijeron, a partir de ahora lo vamos a hacer. No, sino que el sistema los dirige y los presiona porque el sistema está bajo el maligno. Y si no te doblegas ante el sistema, entonces el sistema se va contra ti. Si tú no te doblegas, si tú no obedeces, si no te conviertes en el chulillo del sistema, porque el sistema te dice lo que tienes que hablar. Hay pastores que ahora se callan la boca, ya no quieren decir nada. Hay pastores que no confrontan este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque va a salir la gente por todos lados a decirte, ay, que eres un homofóbico, que eres un tal por cual. Pues bien, si tú no tienes valor para enfrentarte al mundo, sino que te haces amigo del mundo, porque es lo moderno, es lo actual, es lo progre, ¿no? Entonces te estás haciendo enemigo de Dios. Si nos hacemos amigos del mundo, para no ser criticados, para no ser perseguidos, entonces debes saber que nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Tiene Dios enemigos? Sí tiene. El mismo diablo, los hijos del diablo, inclusive nuestra propia carne puede ser enemigo de Dios. El sistema, el mundo, son enemigos de Dios. Repasemos el versículo 1 del Salmo 68. Levántese Dios, y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Huyan de su presencia los que le aborrecen. La palabra que aparece acá en el hebreo como aborrecer significa, puede ser traducida como odiar, pero sobre todo menospreciar. ¿Saben ustedes que menosprecio es una forma de odio? Menospreciar a alguien es una forma de odio o reservado, oculto, ¿no? Menospreciar significa concederle a una persona o a una cosa menos valor, menor valor o menor importancia de la que merece. Y es interesante porque menospreciar a Dios, ese es el pan de cada día. La Biblia nos presenta una infinidad de formas en que los seres humanos tenemos para menospreciar a Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, lo vimos la semana pasada, cuando estábamos hablando acerca del sacerdote Elí y cómo sus hijos realmente ofendían, insultaban a Dios, se hacían pasar por sacerdotes para aprovecharse de la gente. Y el texto dice, 1 Samuel 2:17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En 2 Samuel capítulo 2, 12, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, frente al pecado de David, frente al pecado de David con Betsabé, el pecado de adulterio, Dios le dice a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, tomando la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Uno se preguntaría, ¿pero qué? ¿Por qué si él cometió adulterio? Si David comete adulterio con Betsabé,
tomando a la mujer de Urías, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Por qué Dios dice que lo menospreció? Porque a la hora de cometer el adulterio, menospreció la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Menospreció los mandatos de Dios y los quebrantó. Menospreciar a Dios tiene que ver con quebrantar y desobedecer los mandatos de Dios. Porque estás diciendo, estos mandatos no son tan importantes como para guardarlos. En 2 de Crónicas, capítulo 36, desde el 11 al 16, encontramos a uno de los peores reyes de la historia de Israel. Se llamaba Sedequías. Y dice el texto así, 2 de Crónicas 36, versículos 11 al 16. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, el cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Y ya no hubo remedio. ¿Y qué es lo que hacía Sedequías? Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se humilló delante del profeta que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló, ¿no? Dice, el pueblo aumentó su iniquidad y él no hizo nada. Endureció su cerviz, o sea, es decir, hizo todo lo necesario. Y Dios le mandaba, porque era bueno, les mandaba profetas que le hablaran. Pero ellos menospreciaron la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, y hasta que al final la ira de Dios cayó y no hubo más remedio. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente, como los hijos de Elí, menosprecian el servicio a Dios? ¿Cuánta gente que se llama creyente, que está viviendo en adulterio, menosprecian la palabra de Dios? ¿Cuánta gente como Sedequías, abiertamente rebelde a la palabra de Dios, menosprecian a Dios? En Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso eso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? A ver, preséntaselo pues a tu príncipe, a ver si se va a agradar de ti y vas a ser acepto, dijo Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo Dios es que le damos a Dios lo que nos sobra. No, le damos a Dios lo que nos sobra. Lo de segunda clase, el cordero ciego, la oveja con
con la pierna quebrada, es decir, lo que no te sirve, eso le damos a Dios. Y eso es menospreciar a Dios. Le damos a Dios lo que nos sobra. Hermanos, eso es menospreciar a Dios. Entonces, hermano, vamos concluyendo. El diablo, enemigo de Dios, tiene sus secuaces, sus instrumentos. Cuídate, cuídate. No bajes la guardia. Ora todos los días para proteger la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus familiares. Ora todos los días. No bajes la guardia. No alimentes al perro negro. Alimenta al perro blanco. Ten cuidado con tu carne. Ten cuidado contigo mismo. Ten cuidado con el mundo, porque si amas mucho al mundo te conviertes en enemigo de Dios. Pero sobre todo, sé un instrumento para interceder por las almas que no conocen a Cristo y sé un instrumento para llevar el mensaje de salvación a otros. Permítanme orar. Gracias, Padre, por esta palabra y por este estudio. Ten misericordia de nosotros. Protégenos, Señor, con tus ángeles de los ataques de los enemigos de Dios. Pero también haz de nosotros instrumentos para poder orar e interceder por la vida de personas que no te conocen, para que el velo se les caiga, para que encuentren el camino de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.